En este video tutorial les voy a mostrar cómo podemos crear esta presentación animada en PowerPoint y por supuesto siguiendo el paso a paso. Bien, lo primero sería borrar todo esto, ¿no? Ahora me voy a la pestaña Diseño. Nos venimos por acá donde dice Tamaño de diapositiva. Despliego haciendo clic. Luego en Configuración de página. Se abre esta ventana. Y aquí lo único que vamos a cambiar serán estos valores. Miren, en ancho le establecemos 25.4. Y acá en alto sería 14.29. Ok, aceptamos. Aquí le damos en escalar. Y listo. Para continuar me voy a la pestaña Insertar. Despliego en formas. Elijo el rectángulo. Miren, ahora dibujo el rectángulo sobre toda la diapositiva. De este modo. Ahora le cambio su color, despliego en relleno de forma. Aquí voy a seleccionarle este color, que es, miren, blanco fondo 1, oscuro 5%, bien. Lo siguiente sería quitarle el contorno, miren, contorno de forma. Y le digo sin contorno. Doy un clic afuera. Ahora de nuevo en insertar, pestaña insertar, formas. Y dentro de formas básicas, seleccionamos rombo. Damos un clic y dibujamos la forma, ¿no? Una vez la tengamos y queremos reajustar su tamaño, pues nos vamos por acá. En este caso buscaremos que tenga este tamaño, ¿no? De 8 por 8. ¿Sí? Entonces para continuar necesito otra figura. Así que clic en insertar, formas, rectángulo. Aquí lo dibujo. Fíjense, ahora lo muevo para que nos quede en esta parte, que sería exactamente en medio de la otra forma, ok, algo así. Ahora primero selecciono el rombo, mantengo presionada la tecla control y después selecciono la otra forma. Ahora dentro de la pestaña formato de forma o solo forma, despliego en combinar formas y le doy un clic a la última opción, que es restar. Nos falta todavía ponerle en su lugar. Para eso me ayuda esta guía. Y ahí está, listo. Miren, una vez tengo la forma, ahora le cambio el color. Y también le quito esta línea al contorno, ¿no? Ahora le agrego un efecto de sombra. Fíjense, doy clic derecho sobre la forma. Después en formato de forma, que está abajo. Nos aparece este menú, un clic en efectos, despliego en sombra y después en preestablecidos. Aquí bajo un poco y dentro de interior seleccionamos esta opción. En distancia coloco este valor a 5 y ahora es el turno de hacer lo mismo con el rectángulo, ¿no? Le doy un clic para seleccionarlo, despliego de nuevo en preestablecido. Y dentro de exterior, selecciono el número 4. 1, 2, 3 y 4. Aquí también en distancia llevo este valor hasta 5. Y ahora sí cierro este menú. ¿Listo? El siguiente paso es agregar el texto que va aquí. Entonces, insertar, cuadro de texto, lo dibujo. Y por ejemplo, aquí voy a escribir curiosidades. Lo selecciono, clic en inicio y le voy a hacer varios cambios. Primero el color a la fuente, en blanco. Lo segundo es cambiar el tipo de letra, ¿no?
Y por último, aumento un poco el tamaño. Aquí ajusto un poco la longitud del cuadro. Y ahí está. Ahora en formato, lo voy a girar a la izquierda en 90 grados. Lo coloco en su lugar. Y listo. Bien, una vez tenemos el texto, ahora insertamos un icono. Insertar. Imágenes. Imagen desde archivo. Reajusto su tamaño. Lo ubico por acá. Miren, lo giro a la izquierda en 90 grados. Todavía necesita un par de ajustes. Y digamos que ahí está, ¿no? Vean, selecciono todas las formas. Luego doy clic derecho y elijo agrupar. Ahora le doy clic derecho sobre la diapositiva y la duplico unas 4 veces, ¿ok? 1, 2, 3 y 4. Miren, selecciono la diapositiva 2 porque ahora voy a cambiar el texto y el color de cada diapositiva. Así que aquí le voy a poner días. Después un clic en la forma. Fíjense, formato. Y para el color, verde. Continúo con la diapositiva 3. Cambio el texto a semana. Y después el color a la forma. Todavía me hacen falta estas dos. Y para este último, rojo oscuro. Y terminamos. Ahora me voy a la diapositiva 2. Le doy un clic. Vean que está seleccionada. Presionan control X para cortar. Miren, me voy a diapositiva 1. Y le doy a control V para pegar. Muevo esta diapositiva un poco a la izquierda. Para que nos quede así con esta separación. Y bueno, ahora repito este mismo paso con las demás diapositivas. Una vez tenemos todas las diapositivas aquí, ahora simplemente borramos las vacías, ¿ok? Fíjense, reduzco el tamaño del zoom, selecciono todas las diapositivas, la muevo hacia la izquierda, doy un clic afuera, le voy a cambiar el color de fondo para que tenga el mismo de las diapositivas, entonces clic derecho, formato de fondo, despliego en color y escojo el mismo que fue este. Duplico esta diapositiva, muevo la diapositiva azul hacia el lado derecho, a donde inicio, de nuevo clic derecho y duplico la diapositiva 2. Muevo la diapositiva verde hacia el lado derecho, y repito el mismo paso con las demás diapositivas, ¿ok? Una vez que he terminado, miren, selecciono la diapositiva 1, nos vamos a la pestaña Transiciones, y aquí
Dentro de todas estas opciones voy a escoger esta que dice mostrar. Ahora fíjense, me voy por acá donde dice aplicar a todas, le hago un clic, vuelvo a las opciones y aquí le digo ninguno. Bien, y luego por acá deshabilito al hacer clic y habilito después de con 2 segundos para que así la presentación inicie de una forma automática y no espere por el clic. Miren, doy un clic en diapositiva 2 y en duración le pongo 1 segundo. Luego en después de le pongo 2 segundos como la anterior. Y así voy a hacer con las diapositivas 3, 4 y 5, ¿ok? Para finalizar, clic en la número 6, diapositiva número 6. Verifico que esté habilitado al hacer clic. En duración siempre es 1. Y vuelvo a seleccionar la diapositiva 1. Y si ya tengo todo listo, hago clic en presentación con diapositiva, que es este icono de acá. Y tengo este resultado, ¿no? Miren, aquí hay un problema. Busco la diapositiva. Miren, aquí está. Hay un espacio. Simplemente la subo. Y listo. Vuelvo el zoom a donde estaba. Y ahora solo copio mi presentación a estas diapositivas. Ya he terminado y como pueden ver, este es el resultado final. Y listo amigos, eso ha sido todo, muy fácil. Recuerden, la plantilla la dejo en la descripción. Y ya saben amigos, espero que les sea de mucha utilidad. Voy a esperar sus likes, dejen algún comentario y nada más por el momento. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.